si estamos observando la pantalla. Sí, profe. Perfecto. Bueno, la semana pasada iniciamos entonces hablando de las metodologías participativas y dentro de esto hacíamos un recuento diciendo que es mucha información la que tenemos para compartir con los productores en los temas, tanto de todo lo que es el paquete tecnológico de un cultivo, ¿no es cierto? De todas las innovaciones que se pueden desarrollar y las tecnologías que podemos compartir. Sin embargo, es necesario que nosotros analicemos muy bien la información, cómo van a desarrollarse esos procesos de acercamiento, de compartir esta información y sobre todo cómo podemos estimular mucho más la participación para la apropiación social del conocimiento. En este sentido, que era importante de toda esa gran cantidad de información y conocimientos que son necesarios, qué tanto necesitamos saber de ellos. Y aquí hablábamos de la necesidad, de la capacidad de síntesis, de poder concretar qué es lo fundamental a trabajar. En ese orden de ideas se habla de la importancia de tener claridad de que la extensión como un engranaje importante se articula a lo que son todas estas metodologías participativas y la participación pues lógicamente es importante con sus diferentes herramientas. Entonces hablamos de que estas herramientas que ustedes revisaron ahora a través de su documento de 80 herramientas participativas, hacen ese engranaje, ¿no es cierto? Cada una de estas nos permite estimular más la participación y esa participación a través de una metodología bien organizada, estructurada, pues nos va a llevar también a este gran movimiento que es poder desarrollar un buen proceso de extensión. Entonces, la participación es fundamental. ¿La participación para qué? ¿Para qué nosotros necesitamos estimular la participación? Sabemos que la participación nos va a llevar a un conocimiento. La participación nos va a llevar a generar unos cambios. Y aquí les hemos traído un mensaje que dice, el encuentro entre dos personas es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si se produce una reacción, las dos se transforman. Este digamos que mensaje es muy importante porque de verdad es un psicólogo, psiquiatra, Carl Gustav, que hablaba de esa transformación que se realiza en cada uno de nosotros como seres humanos y que realmente el cambio al que nos lleva el poder tener el contacto. Ayer precisamente que estábamos en el encuentro con los estudiantes decíamos, pues realmente no nos conocíamos, nos conocemos por aquí, por las clases virtuales, pero eso no es un acercamiento. El acercamiento que tuvimos ayer fue algo realmente muy, muy bueno, muy importante, porque nos llevaba a generar esa alegría de poderse encontrar, de poder conversar, de poder preguntar directamente, de poder compartir y que conocer al otro compañero y que explica y que comenta algunas experiencias y se complementa con lo que dicen los otros compañeros. O sea, ese espacio del contacto es muy, muy importante. Realmente ha sido maravilloso poder tener estos encuentros, poder aprovechar al máximo 3, 4 horas de un ejercicio conjunto que realmente la esencia es sacarle provecho al máximo para lo que decíamos, muchas veces no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de ese tiempo invertido en una actividad. Entonces representa de verdad para todos una gran satisfacción y el cambio, las enseñanzas, lo que se logra es realmente muy importante para la formación. Entonces, eso es la participación. Realmente es poder tener ese contacto y hacerlo de manera asertiva. Dentro del documento que ustedes estaban revisando están los principios de la participación,
De este documento hay varias versiones, ahí están las versiones incluso en español y en inglés, varias ediciones. La original, digamos la inicial, de Frank Elfius es de 1998 y nos habla de todo lo que es la escalera de la participación, como ustedes muy bien lograron analizar, conocer un poco más en detalle. La participación es un proceso en el cual la comunidad puede ganar más o menos grados de incidencia en su desarrollo. Y el éxito dependerá del grado de organización, de la flexibilidad y de la disponibilidad que se tenga. Entonces, cuando ustedes observaban aquí y analizaban esa gran cantidad de herramientas que nos ayudan a estimular la participación y que tratemos de avanzar, de subir en esos escalones para llegar al autodesarrollo. Eso es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Porque vamos a encontrar grupos donde realmente predomina la pasividad y muchas veces, pues lógicamente, hay procesos que por eso la gente desiste y ya no hay tanto interés en, en participar dentro de reuniones, talleres, proyectos y demás, porque se limita al suministro de información. Y esos son muchos proyectos que llegan y lo que buscan es solamente información, que les resuelvan unas encuestas y hasta luego. Pero ¿qué ha ganado eh, la persona que ha suministrado la información? ¿Ya? La participación nos debe llevar y nos debe, como dice acá, es un proceso que se gana a más o menos grados de incidencia en el desarrollo. O sea, de verdad debe contribuir a algo. ¿Ya? Está la participación también consultiva, donde también el nivel de interacción es limitado. Está la participación por incentivos, ya hablábamos que esto se relaciona también mucho con ese paternalismo, cuando la gente asiste, pero por el que le van a dar, que ya hemos mirado muchos proyectos que lo que hacen es romper el verdadero sentido de la participación, porque solamente la gente va por el bulto de abono, por el alambre, por la manguera, que después no sirve eso para nada porque es algo que tal vez no es lo que necesita, lo que requiere para mejorar su proceso de producción. Está la participación funcional, ¿no es cierto? Aquella participación que solamente en determinada parte de un proceso se puede articular, pero no es la que contribuye de verdad a esa incidencia en el desarrollo porque es limitada. La participación ya interactiva, aquí sí ya miramos realmente donde va en doble vía esa contribución de conocimientos, compartir más esos conocimientos y sí lograr con esto entonces un autodesarrollo. El autodesarrollo es que a través de ese proceso de formación, de realmente saber, conocer, manejar lo que es la participación, poder llegar a ese proceso de autodesarrollo, de gestionar su propio desarrollo en su región, en su finca, en su proceso productivo. Entonces, para ello nos apoya mucho en este documento importante de las 80 herramientas participativas o para el desarrollo participativo de Frank Gelfius, donde ya ustedes lograron observar muchas herramientas que nos sirven, que nos ayudan para concretizar lo que es todo este enfoque participativo, pero que también a su vez constituyen una canasta de opciones. ¿Para qué? Para los diferentes momentos que podemos desarrollar, implementar en un proceso de acompañamiento, en un proyecto, ya sea en el diagnóstico, en la planificación, en el monitoreo, en la evaluación también, ¿no es cierto? Y que nosotros podemos realmente adaptarlas, organizarlas a cualquier tipo de trabajo que estemos adelantando en cualquier tema, en cualquier cultivo. Estas herramientas entonces se han organizado de acuerdo a, digamos, como un énfasis que se tienen en cada una de ellas, técnicas de diálogo, ya algunos van a compartir lo que es el diagnóstico participativo social, el diagnóstico participativo de recursos naturales, diagnóstico participativo de sistemas de producción, también existe el diagnóstico participativo en producción animal,
el diagnóstico participativo desde ese enfoque de género, desde ese enfoque de lo que es la comunicación y la extensión, el análisis de problemas y de soluciones, donde podemos determinar todo lo que son alternativas de solución y de mejoramiento que nos sirven mucho en los proyectos. Y aquí sería pues estimular esa participación en el desarrollo de los proyectos. La planificación también es proyectar qué es lo que se quiere desarrollar en una zona, en una región, con un recurso, con un cultivo. Y el monitoreo y evaluación, también muy importantes. Y lo bueno es que combina mucho pues esa parte visual con esa parte textual también, pero con la interacción de los participantes para lograr esa construcción de conocimiento que decíamos que era fundamental a partir de una reflexión, de un análisis crítico de una realidad. ¿Cuáles son entonces las principales características dentro de todas estas herramientas? Que son utilizadas en forma grupal, que tienen un enfoque interdisciplinario, que se aprende con y de la gente. Entonces, eso es muy importante porque es poder llegar a un nivel, lo que hablábamos de horizontalidad, donde no es que sea el uno más que el otro. El conocimiento a usted no lo hace que esté por encima de los demás porque su conocimiento es científico y el otro es un conocimiento empírico. No, nosotros todos tenemos pues igualdad de oportunidades, tenemos igual también de deberes y de derechos, ¿no es cierto? Y los conocimientos pues nos contribuyen y lo mejor es complementarse con ellos y eso es lo que estamos buscando dentro de ese marco del respeto, de la cordialidad y del poder generar un proceso de verdad de acompañamiento. Otra característica importante es que nos ayuda, nos estimula lo que es un aprendizaje rápido, progresivo e interactivo, porque es el aporte de todos y todo el mundo va a estar pendiente de una actividad. Si la actividad es participativa, pues estimula esos en los diferentes momentos, entonces todo el mundo está pendiente del desarrollo de lo que se está planteando y por tanto, pues va a ser mucho más rico, más completo esa participación. La información que se puede trabajar aquí cualitativa y o cuantitativa, que es muy importante. Por eso esas diversas herramientas y que usted como facilitador debe determinar en qué momento puede utilizar la una o la otra dependiendo del proceso que esté adelantando, de la población con la que esté trabajando y en el momento en que esté realizando el proceso en su proyecto. Entonces aquí vuelvo a traer este tema importante, hablábamos de construyendo cambios, esa experiencia importante del uso de metodologías participativas y para reforzar aquí que las metodologías participativas son esos medios, medios que permiten llegar a la decisión consciente y voluntaria de hacer transformaciones reforzando capacidades de decisión de los individuos en la planificación y gestión de su propio desarrollo. Por eso hablamos que somos facilitadores de procesos de cambio. Contribuimos, ¿no es cierto? Y utilizamos estas metodologías y estas herramientas. Entonces, eso nos va a llevar a que la estructuración de nuestro plan de acompañamiento, nuestro plan de capacitación, esté bien organizado. Entonces, ese plan, ¿cómo nosotros podemos dinamizarlo un poco más? Para eso, nos vamos a enfocar aquí, dentro de estas metodologías, a trabajar algo específico que ya es puntual en la preparación y ejecución de talleres de capacitación. Y esto es lo que vamos a aplicar la próxima semana en campo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay unas etapas dentro de la capacitación. Una de ellas es la preparación, que contempla el diseño, la planificación y toda la parte de elaboración, incluso de materiales para nuestra capacitación. Está una segunda etapa que es la ejecución, que tiene unas fases de organización, de planificación del trabajo, que se llama fase inicial, central y final. Y la etapa de la evaluación, que podemos tener varios tipos aquí de evaluación y aplicar pues la más pertinente dependiendo de lo que
de lo que estemos analizando, trabajando, desarrollando. Entonces puede ser una evaluación intermedia, una evaluación final, una evaluación procesual. La procesual evalúa las 3 etapas de la capacitación y puede ser también una evaluación de impacto. ¿Ya? Vamos a desarrollar entonces cada una de estas. La preparación. Bueno, antes de pasar a la preparación, es importante resaltar este aspecto, que frecuentemente se considera solamente la segunda etapa, o sea, esta de ejecución. En esa se enfoca todo y se subestima la importancia y esfuerzo y recursos necesarios para la preparación y evaluación. O sea, siempre podemos encontrar que en muchos de los procesos o proyectos, instituciones, dicen, vamos a hacer capacitación, listo, ¿en qué tema? Y plantean la capacitación. Entonces se va fulanito a Samaniego y en Samaniego va a trabajar sobre los procesos productivos en este cultivo de café y se enfoca en esta parte, en la ejecución. ¿Ya? Error grande, ¿por qué? Porque cuando no hacemos la preparación, no pensamos en el diseño, no planificamos muy bien las sesiones, no elaboramos materiales pertinentes para esa región, para esa población en esas condiciones, pues podemos tener algunas fallas. Y fallas grandes es cuando la gente realmente no se compromete a los procesos, no se genera, no se estimula esa confianza, ese diálogo de saberes y el proceso se puede dar, claro que sí, pero los resultados no pueden ser los mejores, ¿ya? También es importante la evaluación y esta no se contempla porque muchas veces se termina lo que dice, se enfoca en esto, en dar la charla, completó, listo, acabó, pero no se piensa en esto y esto nos permite a nosotros, primero, como facilitadores, aprender y reconocer si nuestro proceso está adecuadamente o si debemos hacer realmente algún tipo de cambios. Pero también en relación a los contenidos, a la metodología, al tiempo y demás, para poder nosotros replantear, ¿no es cierto? Reorganizar o muchos procesos que adelantamos de la manera adecuada y que fue pertinente, pues reforzarlos. Entonces, esto es realmente importante tenerlo en cuenta. Nos vamos entonces a trabajar con la preparación. En la preparación hay 3 momentos importantes, ya se decía, el diseño. El diseño se enfoca a todo lo que es el concepto que vamos a manejar dentro de ese taller, en esa capacitación, a los objetivos, a los contenidos y la metodología que vamos a emplear. Entonces hay que pensar muy bien, a ver, ¿cómo voy a preparar yo ese taller? Entonces, ¿qué tema es? Y de ese tema, por eso les mostraba ese libro abierto con la gran cantidad de información. Ustedes actualmente que están trabajando el tema de nutrición en los cultivos, ¿no es cierto? Todo ese tema tan importante con los diferentes grupos de trabajo, se van a encontrar con una gran cantidad de información. El manejo de suelos y la nutrición en los cultivos es muy amplio. Y si usted profundiza en toda la parte que tiene que ver con las características físicas, biológicas, químicas, pues va a encontrar de todo eso una gran cantidad de información importante, necesaria, porque si uno conoce esa dinámica, por ejemplo, de la actividad microbiana, cómo se desarrolla, si la comprende mejor, podría manejarla mejor y aprovecharla para la nutrición de los cultivos. Entonces, eso es un mundo grandísimo. Entonces, tenemos que pensar en que esa información tan grande la debemos conocer, ¿no es cierto? Y conocer es hacer una buena revisión, es como hacer todo un marco teórico, pero dentro de ese marco teórico, si bien es cierto, vamos a leer bastante, vamos a revisar bastante información, pero vamos a sintetizar también. Vamos a sintetizar porque no podemos nosotros pretender que en una sesión de trabajo toda la información sea compartida. Eso no se puede hacer. Eso es caer en un error. O sea, nosotros tenemos que tener una gran capacidad de síntesis para determinar qué es lo más importante y lo que más tal vez le puede llamar la atención a un agricultor y le sirve para que se interese en ese tema. ¿Sí me entienden? Se debe interesar en el tema. Porque si logramos despertar el interés, pues va a
a esa misma persona a moverse a buscar información, a pedirle más información a usted, a que le explique más sobre el tema. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, esa parte del concepto, del manejo del contenido es importante. Y también en ese contenido, pues lógicamente la metodología, pensar muy bien qué es lo más conveniente para esa población en ese tema, en ese contexto de vida. Entonces, de acuerdo a eso, planteamos nuestros objetivos, que es lo que estamos buscando. ¿Ya? El objetivo es importante porque es saber que para lograr ese objetivo, qué tantas actividades tengo que desarrollar, ¿no es cierto? Y así alcanzar, pues realmente eh, eh, cumplir la meta. Entonces está la planificación, ya tengo esto bueno, dice, bueno, entonces cuáles van a ser los pasos del evento, en qué horario vamos a trabajar, qué técnicas, qué actividades yo voy a desarrollar, ¿no es cierto? ¿Qué materiales necesito? Entonces armo como un cronograma donde coloco todos estos aspectos, las responsabilidades, los recursos. Entonces, esta es la planificación. Y bueno, pues ya que tengo ya mi idea del diseño, de lo que voy a manejar en contenidos, ya planifico aquí esos horarios, esos responsables. Entonces, otra cosa muy importante, la elaboración de materiales, conseguir o construir materiales necesarios. Si usted va a hacer, por ejemplo, un taller y va a trabajar abonos orgánicos, pues necesito de pronto, porque la connotación de taller nos lleva a que sea muy práctico, ¿no es cierto? Podemos tener unas actividades de combinar videos, de combinar tal vez algunas imágenes, de combinar, bueno, otra actividad de poder visualizar como cuáles son las prácticas positivas y negativas dentro de un proceso, ¿no es cierto? Podemos múltiples actividades, pero dentro de esas una de las actividades es la construcción tal vez de unas camas de producción del lombricompost. Entonces necesitamos los materiales para eso, ¿sí? Los insumos. Entonces previamente, por eso es la preparación. Tenemos que pedir los materiales. Si se consiguen en la región, pues solicitarle a los productores que van a asistir la materia prima que se necesita y que se requiere y que se encuentra en la zona. La que no se encuentra, pues llevarla y llevarla en las cantidades que son, ¿no es cierto? Si toca pesar, pues llevar la pesa. Todas esas cosas hay que tenerla en cuenta en lo que es la elaboración y consecución de materiales, pero también aquí hace referencia a esos materiales que nosotros podemos diseñar, como yo les presentaba en nuestra unidad de comunicación, la experiencia de las herramientas didácticas, cómo nosotros hemos hecho procesos de construcción de materiales didácticos específicamente para nuestros temas de capacitación. Yo les mostraba el ejemplo de seguridad alimentaria, el ejemplo de sistemas agroforestales, pero también tenemos ahora unos materiales, y eso vamos a ver el próximo jueves, unos temas para cambio climático. Entonces, es cómo se prepara ese material, cómo ustedes pueden elaborarlo específicamente para los temas que van a tratar, ¿ya? Y esto nos ayuda, ¿por qué? Porque nos va a marcar la diferencia, porque usted está construyendo el material que usted requiere para que esa población bajo esas características, teniendo en cuenta ese contexto de vida, esas necesidades que hay de formación. Yo les mostraba el estudio detrás de la construcción de un material y les decía que lo primero hay que analizar el contexto de vida, hacer como una caracterización, mirar qué le gusta, qué prefiere la gente, qué le gusta realizar en su tiempo libre, qué lo motiva, ¿no es cierto?, dentro de su proyecto de vida, qué está buscando con su sistema de producción. O sea, conocer un poco más en detalle al productor y esas expectativas que tiene, tratar de plasmarlas y articularlas dentro de un material didáctico que le permita recrear, que le permita generar un espacio de esparcimiento, de lúdica, de poder disfrutar, pero a la vez un espacio que le va a generar realmente un aprendizaje. En este caso, pues es el aprendizaje en el tema específico que se esté tratando. Entonces, mire que es un complemento importantísimo porque usted está generando un clima o un espacio de aprendizaje propio para que el poco tiempo que va a estar ahí y que va a compartir sea un espacio
fructífero y que sea aprovechado al máximo porque en corto tiempo la gente se divierte y aprende. Entonces, aprende de la mejor manera, ¿no es cierto? Es disfrutando de eso, realmente ese espacio. Eso es lo que buscamos y eso es lo que logramos nosotros y entonces preparamos esto con anticipación, bien organizado. Un buen extensionista es aquel que prepara muy bien, el preparar, yo les decía. Hola, ¿se nos cortó la señal? ¿Observamos la pantalla? Sí, profe, sí está. Listo. Entonces, estábamos hablando que un buen extensionista es aquel que prepara muy bien su trabajo, que tiene a la mano un plan A, plan B y plan C, porque no sabemos qué nos puede pasar en campo. Muchas veces las condiciones, sobre todo en nuestra región, los lugares son muy aislados, se nos dificulta mucho la parte de servicios, ¿no es cierto?, de luz, a veces se nos dificultan los mismos espacios o se nos dificulta de que llegue todos los participantes por las zonas alejadas, aisladas. Muchas cosas pueden pasar en nuestra sesión de trabajo, pero lo importante es que usted sea precavido y como buen extensionista prepare realmente alternativas para poder desarrollar de la mejor manera su trabajo y eso era lo que estaba recalcando que es parte de nuestra ética profesional, de organizar muy bien, de ser responsables y respetuosos con el tiempo de los demás, con el esfuerzo de los demás y preparar que si nos falla la luz y no podemos presentar algo en el video BIM, pues que tengamos el plan B a la mano, que tengamos unas imágenes, que tengamos tal vez un rotafolio, que tengamos alternativas para poder avanzar en ese tema. Que si por alguna circunstancia nos falló, digamos que la materia prima para elaborar unos biopreparados, no tenemos cómo hacerlos en ese momento, pues bueno, tengamos también un video donde podemos explicar el paso a paso y que en otra sesión podamos desarrollarlo, pero no decir que se acabó y que no se pudo conocer, porque la gente pues se desanima, se pierde mucho la motivación y el interés y eso, y más que todo el tiempo, que es importante, porque eso sí, recuperarlo es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mensaje realmente de como buen extensionista, preparar plan A, plan B, plan C. Y para ello, pues la preparación nos lleva a una buena organización y a que demostrar con nuestros participantes que ellos son importantes y que nosotros hacemos un buen trabajo para que ellos puedan disfrutar de ese espacio de capacitación. Entonces, hay unas palabras claves, unas preguntas claves para el diseño de la capacitación que nos ayudan a nosotros a organizar, ¿no es cierto?, el evento de capacitación y que a la vez nos van a guiar en toda esa conceptualización de nuestro evento de capacitación. Entonces, la primera de ellas es ¿para qué? En este para qué, pues es podernos plantear nosotros claramente cuáles son nuestros objetivos en ese contexto de la capacitación. Es poder plantear claramente, bueno, qué es lo que vamos, qué esperamos lograr, qué esperamos alcanzar entonces con todo esto. Entonces, hay que tener claro nuestro objetivo. Segundo, quiénes van a participar. Entonces, ¿cuál es nuestro grupo meta? Las personas capacitadoras tienen que tener claridad en con quién van a trabajar. Ya hablábamos de esto también tan importante que si vamos a trabajar con un grupo de mujeres en un grupo asociativo, entonces cuáles son sus expectativas, qué nivel tienen de formación, si vamos a trabajar con un grupo de productores que ya vienen trabajando mucho tiempo, por ejemplo, en café, entonces esa experiencia, ese conocimiento que tienen ellos es muy amplio, entonces eso nos lleva a nosotros a preparar muy bien nuestro trabajo y cómo lo vamos a enfocar en el tema que se requiere, pero puede ser también un grupo
de jóvenes productores que van a iniciar con un proceso, por ejemplo, lo que yo les decía de arándanos, un cultivo nuevo. Entonces, las expectativas son diferentes, ¿sí? Son grupos distintos. Pero también puede ser que tengamos un grupo, y muchas veces se nos presenta necesario trabajar con un grupo de niños, de jóvenes en instituciones educativas. Tenemos muchas instituciones educativas rurales donde muchas veces con las instituciones que se esté trabajando piden el apoyo de perfiles profesionales como el nuestro para poder hacer acompañamiento. Entonces, si el grupo meta va a ser un grupo de niños, ¿cómo vamos a enfocar nuestra capacitación? Eso es algo bien importante tenerlo en cuenta. Otra pregunta es qué contenidos debemos trabajar. De aquí, por favor, leamos mucho, busquemos mucha información, documentémonos bastante del tema para poder, a partir de ello, sintetizar contenidos, resumir y tratar de extraer como lo esencial que vamos a trabajar, lo esencial, necesario, importante a trabajar en el taller. Son horas valiosas, son horas fundamentales para generar motivación. Entonces tenemos que tener muy buena capacidad de síntesis, ¿sí? Eso es muy importante. Por eso vamos a ver ahora que en las guías taller vamos a tener el punto del marco teórico, donde usted lee bastantes fuentes de información va a tener, pero de eso va a extraer, va a resumir, no es como dicen, copiar y pegar, sino sintetizar información. Como otra pregunta está el cómo. ¿Cómo voy a desarrollar este proceso de acompañamiento, de trabajo? Entonces aquí nos hacemos referencia, nos enfocamos ya a lo que son los métodos y las técnicas directamente. Ya cómo voy a utilizar yo de pronto la herramienta, ahora que ustedes que han revisado, nos van a compartir esas gran cantidad de herramientas, entonces cómo yo las puedo articular para una actividad puntual dentro de mi taller. La otra pregunta es ¿con qué? Medios de apoyo. Entonces, aquí tenemos que hablar, ya decíamos que puede ser materiales para hacer una práctica en campo directamente de establecimiento de un lombricompost, o vamos a hacer entonces los biopreparados, entonces, ¿qué requerimos? ¿No es cierto? ¿Qué medios necesitamos? Si es la parte de proyección, pues, ¿qué medios necesitamos? El videobin, el computador, una extensión. Son cosas a veces muy elementales, pero son fundamentales. Por ejemplo, en salones comunales muchas veces tienen ventanales grandes y esa luz no nos permite una claridad en la proyección. Eso, por eso les digo, elemental, pero fundamental. Si usted no prevé que hay eso, no lleva las cortinas o las bolsas negras o las cartulinas negras para tapar esas ventanas, pues se va a perder mucho la esencia. Puede tener un muy buen video, pero si no tiene el espacio adecuado, va a perder. ¿Sí? Va a perder ahí el tiempo y la motivación que podría despertar con un buen video allá. Entonces, esos medios de apoyo, como decimos lo elemental, es fundamental. ¿Sí? Ojo, en medios de apoyo siempre llevemos a la mano papel, cartulinas o papel bond o marcadores, cinta. Son cosas que nos deben acompañar siempre en nuestras sesiones de trabajo porque muchas veces nos ayudan cuando decimos una situación falla, podemos improvisar. Improvisar si tenemos claridad en lo que podemos hacer. Entonces, conocer todas estas herramientas participativas nos va a llevar a ser creativos también en determinado momento y poder improvisar porque tenemos los materiales. Entonces, con todos estos materiales, algo nos falla, podemos trabajar. Entonces, son medios, por eso se llaman medios de apoyo. ¿Cuándo? Fechas y tiempo disponible. Esto es algo que también se debe tener en cuenta. Mire que todo esto nos ayuda, por eso dice, son preguntas claves que nos guían en la conceptualización. La fecha y el tiempo disponible porque muchas veces los agricultores asisten después de la jornada laboral. Entonces dice, bueno, yo después de las 4:30 ya puedo. O otros dicen, no, mejor el fin de semana, pero después del mercado, entonces en las horas de la tarde.
Entonces, eso de poder concertar nos va a ayudar para que sea en el espacio que la gente se pueda concentrar, de que pueda aprovechar el espacio. Y el lugar, ¿no es cierto? Que eso es la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde vamos a hacer esto? Entonces, si yo necesito un aula nada más, listo, no hay problema, conseguimos el salón comunal, un aula de clases de una escuela, bueno, buscamos el espacio o en alguna vivienda donde tenga un buen espacio, un patio grande, entonces podemos trabajar ahí. Pero si necesitamos una finca para hacer el recorrido, para poder identificar de pronto alguna situación fitosanitaria y que necesitamos que ellos vean cómo son los diferentes estados en los cuales se presenta una plaga, una enfermedad, entonces tenemos que buscar un productor que nos permita el ingreso de los grupos para poder hacer la identificación de esto, ¿sí? Entonces, el lugar donde vamos a trabajar es importante tenerlo en cuenta con anterioridad. Ahora, también pensando que si es un lugar en espacio abierto, que si, como es el clima, entonces plan A, plan B, no se olvide. Vamos entonces al otro punto de esta etapa y es la elaboración de materiales. Ya aquí habíamos hablado mucho en la parte de medios de comunicación, que podemos valernos por estos medios de comunicación, pero la importancia también de poder nosotros elaborar esos materiales, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para desarrollarlo. Vamos entonces ya a la etapa pasamos de la etapa de preparación a la etapa de ejecución. La ejecución se hace a través ya de la elaboración de lo que tenemos como un plan de facilitación, que ya es ese plan, ¿no es cierto?, completo de cómo vamos a desarrollar nuestras sesiones de trabajo. Entonces uno puede programar, si usted está en un proyecto y va a trabajar todo un año en un proceso de acompañamiento, por ejemplo, a cultivadores de caña panelera, en el control biológico de diatrea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para programar en ese año todo el proceso de acompañamiento, de capacitación en ese control biológico? Porque necesitamos que conozca, bueno, una etapa uno, 2 o 3, muchos temas de formación. Entonces, lo que podemos organizar nosotros es todo un plan. Y ese plan puede tener varios módulos de capacitación y esos módulos se pueden desarrollar a través de diferentes sesiones de trabajo. Las sesiones de trabajo, los talleres pueden ser tal vez para un módulo 2, para otro 3, para otro uno nada más. Entonces ya es la organización que usted tenga. Pero esa estructura es importantísima porque esa estructura le va a dar a ustedes como su carta de navegación, es la que le va a marcar la pauta, la línea. Eso es planificar. Tener claridad que si yo tengo un año, pero que en ese año no puedo trabajar todo el tiempo, tal vez la primer mes es preparación y el final es todo lo de informes, ¿no es cierto? Entonces voy a tener tal vez 10 meses y en 10 meses, eh, ¿cuántas sesiones de trabajo puedo hacer? Entonces, ¿cada cuánto puedo citar a la población? Si son 10 talleres, pues puede ser uno mensual, pero si tengo que trabajar tal vez 20, entonces tengo que saber distribuir el tiempo. Entonces, toda esa planificación que usted hace, la puede desarrollar y en concreto la sesión de trabajo, aquí se le da una directriz. Entonces, cuando usted va a trabajar puntualmente un taller, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, una fase inicial, la fase inicial, que es el saludo de bienvenida, la presentación de los participantes. Para eso nos podemos apoyar en las dinámicas rompehielo o dinámicas de presentación o dinámicas de grupo que se llaman. Entonces, tenemos que apoyarnos en esto porque, bueno, la primera sesión usted puede utilizar una dinámica para presentación, pero si ya se conoce el grupo y va a seguir trabajando con este grupo todo el año, entonces ya la segunda pues no va a ser una dinámica de presentación, sino una dinámica de integración, ¿no es cierto? O puede ser una dinámica de integración o de motivación, pero también una dinámica que le permita recordar lo que vieron en el taller anterior. Entonces, usted va articulando, va planificando dependiendo pues de las sesiones que vaya desarrollando. Aquí se le da la opción. La presentación de la agenda siempre se debe decir qué vamos a hacer en la jornada de hoy para que sepan los tiempos, ya que nos vamos a dedicar.
Es importante también conocer algunas de las expectativas de los participantes para que ojalá al final nosotros podamos, con los procesos de evaluación, ver si esas expectativas se cumplieron o no, y eso nos ayuda también a mejorar. Y lógicamente, pues presentar los objetivos que se pretenden alcanzar con esa sesión de trabajo. Está la fase central, que este es como el cuerpo ya de todo el taller, es la parte más larga, esto pues es lo inicial, corto. Aquí en esta fase central sí nos enfocamos mucho en una gran cantidad de tiempo y esta la planificamos dependiendo pues de las condiciones que tengamos en la zona, el tiempo disponible, los facilitadores disponibles, el número de participantes y esos contenidos que tenemos. Entonces, la presentación de contenidos, aquí importantísimo lo que decíamos, toda esa parte de fundamentación del tema, ese marco teórico. Entonces, a partir de diferentes actividades, nosotros presentamos los contenidos. En esta fase central es una serie de actividades que va a tener también recesos. Si la jornada es muy larga, pues tenemos que hacer unos espacios también de esparcimiento, de receso, tal vez de refrigerio, para que la gente descanse un poco, pueda entonces, si está en un salón atendiendo, pues pueda levantarse, ¿no es cierto? Hacer una pausa activa. Bueno, en fin, entonces uno programa una serie de actividades y esas actividades, actividad uno, 2, 3, en medio un receso, un refrigerio y luego continúa 4, 5, 6 y al final ya tiene otra fase que es la fase final, fase de los acuerdos, el plan de acción, que son los acuerdos o las tareas que quedan pendientes si usted está haciendo un proceso, como decíamos, que queda pendiente para la siguiente sesión de trabajo. Si solamente es una sesión, pues no, obviamente no va a esto, sino a que ellos puedan aplicarlo, tenerlo en cuenta en su proceso de producción directamente en su finca. Está la conclusión de toda la sesión de trabajo, está la evaluación, que ya habíamos hablado que era importante incluir, están los certificados, si es necesario, pues si proceso, lo que decíamos, si al final de todo un proceso de formación se requiere, se necesita, entonces usted puede elaborar los certificados para hacer entrega y el cierre. ¿Listo? Este es el cuerpo, entonces la parte grande, digamos, de la ejecución como tal. Y hablábamos también de la otra etapa que era la evaluación. ¿Y qué evaluaciones? Nosotros esta evaluación, por ejemplo, la podemos incluir, lo que decíamos, en la parte de la ejecución, al final de esa sesión de trabajo, ¿ya? Que esa puede ser una evaluación procesual. Incluso en talleres, ya les voy a presentar, ojalá podamos en la semana ya tener un taller. Bueno, sí vamos a tener el taller de presencial, pero después vamos a tener un taller virtual donde ustedes van a conocer lo que es una evaluación procesual de conocimientos previos y una evaluación de, o sea, es antes de y la final, o sea, después de la sesión de trabajo, ¿ya? En diferentes etapas del proceso. Y esta es la evaluación de impacto. Esta evaluación de impacto sí se hace cuando usted ya ha surtido todo un proceso de acompañamiento y ha pasado un tiempo, entonces para mirar si realmente todo eso que usted estaba trabajando se ha ido implementando. Entonces usted hace una evaluación de impacto, de apropiación de ese conocimiento a través de la implementación, ¿no es cierto? Ejemplos, y aquí es lo que ustedes también tienen herramientas para valerse de ellas, para hacer la evaluación de un taller de intercambio, por ejemplo, de agricultores. Hay evaluaciones donde usted ya sabemos si el nivel de formación pues es un nivel de básica, tal vez primaria, entonces aprovechamos figuras gráficas que nos representen un estado satisfactorio, uno pues regular y uno que no es tan bueno o que es realmente deficiente o malo. Entonces, esto nos ayuda a que visualmente puedan identificar algunas variables que usted plantea para analizar, como cuáles, participación del grupo, entonces que la gente pueda escribir, hace una cartelera, esta sea una cartelera y que la gente con un marcadorcito vaya aquí colocando la X correspondiente, si le pareció deficiente, regular o satisfactorio.
Igual, presentación de otros grupos, la visita a las parcelas, lo que aprendieron, la organización, la comida, el transporte, todo eso, aquí las variables que ustedes deseen colocar y analizar. ¿Ya? Y aquí va colocando la evaluación. Esto le permite entonces hacer el proceso de la retroalimentación. Y aquí tenemos ya, entonces, de acuerdo a esos momentos que se plantean en las diferentes etapas, entonces, puntualmente en el taller, para poder nosotros trabajar esos contenidos que se mencionan, podemos hacer una guía de taller. La guía de taller es como esa mínima unidad de planificación para desarrollar nuestro trabajo, la mínima, ¿no es cierto? O sea, podemos planificar todo lo que es nuestro plan de capacitación con los diferentes módulos, los diferentes talleres, pero ya para poder implementar, poder ejecutar, tenemos que tener la guía de taller. En otros documentos la pueden encontrar como lineamientos de taller, ¿no es cierto? Como las pautas para desarrollar taller. Entonces, para que sepan que son estos sinónimos de la guía de taller. La guía de taller, ¿qué tiene en términos generales? El tema, porque el tema puede ser, por ejemplo, lo que ustedes están mirando. ¿Cuál es el tema que ustedes están trabajando en sus grupos? ¿Cuál es el tema que están trabajando? Jóvenes, ¿cuál es el tema que están trabajando en los grupos de cultivos? ¿Sí me escuchan? Algunos estaban trabajando del maíz, otros del frijol, así. Pero ¿cuál es el tema que están trabajando? Censo de preguntas, profe. ¿Cómo, Juan? Censo de preguntas. No, ¿cuál es el tema que están trabajando en los grupos, en cultivos? ¿Qué tema? Profe, en ese aspecto, Dígame. ¿Cuál es el tema? Adelante. La fertilización, profe. ¿Cómo? ¿Me La, puede la fertilización. Ya, entonces el tema, según lo que me pasaron a mí en los grupos, es el manejo de suelos y nutrición en cultivos. ¿Sí? Si ese es el tema, entonces para cada grupo va a cambiar, ¿no es cierto? Un grupo va a tener manejo de suelos y nutrición del cultivo de café, manejo de suelos y nutrición en el cultivo de frijol, y así, para cada uno de esos cultivos. Entonces, ese es el tema que iría acá. Manejo de suelos y nutrición en el cultivo de café. Pero aquí viene el asunto. Cuando yo voy a hacer un taller, como ese tema es tan amplio, entonces era lo que decíamos, bueno, ya cuando hagamos la planificación de la capacitación, tal vez usted dice, sí, ese tema es amplio y yo lo podría dividir tal vez en 4 módulos, porque en uno voy a ver la parte de suelo, o puede ser que diga las características físicas del suelo, en otro la módulo de las características químicas, el módulo de las características biológicas, en otro que diga tal vez no sé, puede ser las ventajas de la fertilización, y en otro puede ser la parte de balance nutricional del cultivo de café. ¿Sí? Todos esos son módulos de capacitación. Ahora, a cada uno de esos módulos de capacitación, yo tendría que desarrollarles guía de taller para esos módulos. Ahora, de un módulo puede ser que me salgan 2 talleres, por ejemplo, en propiedades físicas. Si yo voy a trabajar el módulo de propiedades físicas del cultivo del suelo para el cultivo de café, puede decir, no, es que dentro de eso yo voy a abordar 2 cosas. Voy a trabajar la parte de identificación de las propiedades físicas y por otro lado voy a
a trabajar un taller que diga, no sé, mejoramiento de propiedades físicas. ¿Sí? Entonces son 2 talleres. Entonces en el primer taller yo voy a hacer prácticas donde la gente mire si su suelo es de textura arcillosa, francoarenosa, arenosa. Vamos a hacer prácticas de recolección de algunas muestras. Vamos a hacer la práctica de cómo sacar una muestra de suelo. Bueno, entonces estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces mi taller para ese módulo, el nombre de ese taller es específico. Entonces el nombre de las propiedades físicas o de lo que decíamos de identificación de las características físicas del suelo, entonces aquí yo colocaría como un nombre atractivo, un poquito más llamativo. Entonces yo pienso a ver algo concreto, bonito que diga, por ejemplo, la importancia de las propiedades físicas para el cultivo de café. ¿Sí? Entonces es como buscarle un nombre corto, sustancioso, para que de verdad sea como más motivador para los participantes. No es solamente colocar propiedades físicas, sino algo que como que usted lo piensa muy bien para que lo físico del suelo, la parte física del suelo, lo físico del suelo también es importante. O sea, o recuerda, eh, propiedades físicas del suelo esencial en la producción, ¿sí? Entonces buscan un nombre que sea importante, atractivo, llamativo para los participantes. De ese tema que yo ya escogí, ya tengo el nombre de mi taller, le hago una presentación, es como una introducción de lo que voy a hablar, de las propiedades físicas, ¿sí? Haciendo alusión a ese tema importante en el cultivo de café. Luego planteo mi objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese taller? Puntualmente el objetivo. Acuérdese que el objetivo se plantea con un verbo en infinitivo iniciando. Por ejemplo, identificar las principales propiedades físicas de relevancia o que determinan o que, bueno, eh, o que influyen principalmente en el cultivo de café. ¿Sí? Y luego plantea las ideas fuerza. ¿Qué son las ideas fuerza? Las ideas fuerza son unas ideas clave, unas ideas, o sea, es como los subtemas de este taller, ¿sí? De este tema que escogimos acá. Entonces, las ideas fuerza son esos contenidos precisos, lo esencial, lo que yo quiero que al final del taller la gente le quede claro. ¿Ya? Entonces, a mí me interesa que ellos sepan, por ejemplo, como idea fuerza, eh, identificar, ¿no? Ya dijimos acá, bueno, identificar, las ideas fuerza puede ser mm, clasificación del suelo para el cultivo de café, algo así, ¿sí? Entonces yo voy a hablar de la clasificación o los tipos, ¿no es cierto? O el tipo de suelo que es propio para el café, o las características fundamentales para el mejoramiento de las propiedades físicas del suelo. ¿Ya? Entonces yo aquí son como esos subtemas, los específicos que yo voy a tratar. Por lo general aquí solamente se colocan entre de 3 a 5 máximo ideas fuerza, no más. No más, de 3 a 5 como máximo. ¿Por qué? Porque en un taller, si le pongo muchos contenidos aquí, pues va a ser muy complicado trabajar las diferentes actividades y va a ser mucha información para una sola sesión. Entonces, de 3 a 5 es suficiente, ¿ya? Porque estas ideas fuerzas que tengo aquí, las tengo que abordar a través de las actividades. ¿Ya? Entonces tengo que precisar cuáles son esos como subtemas, las ideas fuerza. Ahora, esas ideas fuerza que yo las voy a desarrollar acá con las actividades, luego también las tengo que evaluar. ¿Sí?
A ver si al final del taller eso me quedó claro o no. Entonces, estas ideas fuerzas yo las busco, yo hago un marco teórico del tema que hablamos y de todos estos contenidos. Yo hago un marco teórico, una exhaustiva revisión y voy a extraer de eso la síntesis de contenidos que decíamos aquí, es sacar lo esencial de eso, que es lo que yo me voy a fundamentar para poder hacer el taller, en lo que yo me voy a basar para poder hacer el taller. Todo ese marco teórico es lo que yo debo conocer claramente, debo ser el experto en eso para poder hacer el taller. Y ya viene la descripción de la metodología. La metodología pues son todas las actividades que voy a desarrollar, la evaluación. Prácticamente aquí en esta parte de la metodología es poner lo que teníamos acá. Esto, la fase inicial, porque es lo que voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer cada cosa? Entonces, primero, saludo de bienvenida a los participantes, 5 minutos, responsable, Paola Muñoz. Listo. Presentación, dinámica de presentación, entonces la actividad, ¿cuál es? Entonces aquí se coloca, por ejemplo, dinámica de presentación, entre comillas, el nombre de la dinámica que diga, por ejemplo, si es de suelo, entonces, si vamos a hablar de textura y todo eso, digamos que dinámica, eh, el suelo y partículas del suelo. Entonces, usted adapta dinámicas normales con el tema que usted está trabajando. ¿Por qué? Porque al adaptarla y al ponerle nombres con el tema que está trabajando, es como reforzarle esos contenidos que están viendo en el día de la jornada de trabajo. Entonces, partículas de suelo, ¿cierto? O los componentes del suelo, algo así. Si usted trabaja y las va adaptando, entonces la gente se va grabando que el tema que están trabajando es sobre eso. O, por ejemplo, dinámica, los nutrientes del suelo, ¿sí? Y los nutrientes del suelo es que cada uno va a tener un nutriente, y es una pelotica, la pelotica son los nutrientes del suelo, y es como adaptar el juego del tingo-tango a los nutrientes del suelo. Entonces, que cada vez que va cogiendo un nutriente, se le hace una pregunta. Y la pregunta es para presentarse, o la pregunta es para que cuente algo del suelo del café en su región. Entonces, usted va adaptando. Eso es lo importante de aquí, que usted vaya adaptando esto al tema que está trabajando. ¿Listo? Entonces, en la metodología, aquí prácticamente van esas fases. Fase inicial, fase central y fase final. Y dentro de esas fases, pues usted coloca las actividades. ¿Ya? Entonces, aquí es donde usted va a colocar como actividades ya para trabajar esas 3 ideas fuerza. La actividad 1 puede ser observar un video, ¿no es cierto? La presentación de un video sobre propiedades físicas del suelo. Actividad 2. La actividad 2 puede ser tal vez, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué otra actividad podría presentar yo para ese tema? Dubán, a ver, ayúdeme aquí con una actividad. ¿Qué actividad podría desarrollar? Profe, pues en cuanto a lo de fertilización, Sí, pues, profe, o sea, las actividades, por ejemplo, en el capítulo pues, que nos tocó, hablaba mucho de la organización y de los niveles económicos, o sea, que cada participante se clasifique y después se lo volvía a hacer, pero de forma grupal, como para saber, pues, económicamente cómo se identifican entre ellos mismos. Y en base a eso, pues, se tiene, pues, ya una información, pues, muy importante porque, pues, ya uno ya sabe con qué gente, pues, va a contar, de cuántos los recursos, y se puede llevar a cabo ciertas actividades que, pues, a veces, pues, algunas tienden a ser un poco costosas y otras no. Pero, pues, eso me pareció muy interesante, también lo de las empresas que tocaba identificar empresas que tengan interrelaciones para ver cómo era el entorno de la comunidad. sí, pero
Duván, aquí estamos hablando que si estamos en un tema, estamos desarrollando una guía taller, preparando, organizando todo lo que va a ser el trabajo para un taller, y estoy diciéndoles que estamos hablando de propiedades físicas del suelo específicamente para el cultivo de café. Entonces, ¿qué actividad yo podría montar aquí, además de presentar, por ejemplo, un video de propiedades físicas? ¿Qué otra actividad se le ocurre a usted que podríamos poner aquí para hablar sobre este tema? Pues, profe, otra actividad, de pronto puedes tratar como de planificar y hacer, o pues diseñar un juego que se adecue a este tema para que pues de esta forma pues se pueda asimilar pues más fácil la información, porque sea, como le digo, que de esta forma sería un poco más dinámico para las personas que estar pues frente a una diapositiva leyendo todas las propiedades, qué textura, qué estructura. Pues yo creería que de pronto eh, haciendo un juego o de pronto haciéndolos participar en una mesa redonda, que cada uno pues exprese sus conocimientos que tiene hasta el momento y pues intercambio de ideas. Listo. Dubán, ¿qué es considera usted que es lo más complicado para explicar, para trabajar en propiedades físicas del suelo? ¿Cuál es como el tema específico dentro de esto que genera como mayor dificultad tal vez de asimilarlo? Pues, profe, yo creía que, o sea, específicamente ya serían lo que son las propiedades físicas y químicas, porque en sí esto tiene pues cierta complejidad y pues uno pues para lograr entender bien tiene que profundizar bastante en el tema y para tener en claro qué es lo que se debe hacer, pues cuando uno ya se enfrenta en el campo, pues cuando uno ya tiene pues por decir un análisis de suelos y si uno pues ya tiene en claro estas propiedades químicas y físicas, pues ya uno ya determina qué es lo que va a hacer, pero pues si no tiene muy en claro estos temas, o sea, uno no va a poder hacer, o sea, efectuar el desarrollo de las actividades de una forma óptima y correcta y eficiente. Bueno, aquí, gracias por el apoyo, Duván. Aquí en la metodología, si hablamos de un tema que estamos tratando y estamos diciendo que son propiedades físicas, pues las actividades deben ir enfocadas a ello. Entonces, por ejemplo, lo que nos decía Duan, hacer un material didáctico para explicar dentro de propiedades físicas específicamente tal vez cómo se maneja la textura o la estructura, entonces, o la porosidad y dentro de eso la aireación y cómo eso influye para la asimilación de los nutrientes, eso lo podemos plasmar. Nosotros, si lo tenemos claro el concepto, podemos elaborar un material que puede ser el material, por ejemplo, un juego, lo que decía que a través de una mesa redonda a todo el mundo se le pase unas fichas, unas imágenes y estas imágenes tengan algunas preguntas. Entre las preguntas pues van a tener preguntas que nos llevan a aclarar por qué es importante la textura o la estructura o la porosidad, ¿no es cierto? Pero además de eso pueden tener retos, pueden tener algunas actividades que les permita también dentro de eso pues hacer eh, algún movimiento o pensar en algo complementario, por ejemplo, de que en grupos hagan alguna barra, alguna canción, se inventen algo relacionado con el suelo. Entonces, estas cosas nos permiten que, como una actividad que va a motivar también para seguir avanzando en ese tema. Y entonces, mire, si ya complementa usted un video con un material didáctico que va a hablar de todos estos aspectos, pero también a la vez lleva unas muestras de suelo y de cada una de estas muestras hace la identificación de algunas características básicas, ¿no es cierto? También sirve para que puedan conocer más sobre el tema. Entonces, aquí es una serie de actividades que nos van a permitir reforzar esas ideas fuerza y eso, de hecho, algunas actividades, por ejemplo, el video habla ya de las propiedades físicas, pero usted puntualmente tal vez con el material didáctico vuelve a retomar muchas cosas
Y entonces se va reforzando estas ideas, se va reforzando por diferentes medios de comunicación, utilizando aquí, por ejemplo, las herramientas que ustedes miraron. Algunas herramientas, por ejemplo, pueden hacer, bueno, en este tema puntualmente tal vez no, pero si ustedes hablaran, por ejemplo, de los suelos en la región, y que pueden hacer, o pueden hacer el mapa de la finca, y en la finca decir, bueno, de acuerdo a lo que ustedes han observado, este suelo de la parte alta o media o baja, o el lote que queda más a la izquierda o a la derecha, o el que está en el café solo, a libre exposición, o el café que tiene más árboles. Entonces pueden hacer un mapa ya como estilo herramienta que se llama mapa parlante para poder identificar y como esa clasificación del suelo dentro de la misma finca, ¿ya? Entonces mire que aquí es donde usted mete todo eso. En actividades es donde usted incluye los medios de comunicación, las herramientas, pero también más adelante vamos a hablar un poquito de los métodos. Entonces también se incluyen aquí en la metodología, en las actividades. Y al finalizar esto, acuérdese que esta fase inicial, fase central y fase final, todo eso se describe aquí. En la fase final, pues hablamos ya de la evaluación, y usted plantea qué evaluación va a realizar para tener claridad en esas ideas fuerzas, para ver si se cumplió este objetivo en este taller puntual. ¿Listo? Al final, pues va toda la bibliografía que usted consultó sobre ese marco teórico que elaboró y algunos anexos, porque a veces usted va a hacer de pronto algún formato de conocimientos previos o va a hacer algunas imágenes para encontrar diferencias, entonces va el anexo de las imágenes que va a utilizar o los links de los videos que va a utilizar acá, ¿sí? Entonces todos esos anexos sí van aquí. ¿Por qué se hace tan detallado esto? Porque esto, lo que les decía, es como realmente la guía taller es la carta de navegación, es la planificación de todo el trabajo. Si en determinado caso el extensionista que tenía que encargarse de este taller no puede asistir por alguna situación, pues otro extensionista lo puede trabajar, porque aquí ya está especificado todo lo que se va a hacer, ya está organizado. Entonces, esa organización nos permite ser eficientes en el tiempo, ¿no es cierto? Pero ser eficientes en los recursos, pero también ser eficientes en nuestras actividades y funciones que debamos desarrollar, y más que todo en una empresa, en una entidad donde ya se tiene todo planificado, se tiene citada una comunidad y que se diga, no, no se puede ir, no va el extensionista porque él era el que sabía, pero como no está, ya no se puede hacer, pues otra persona puede asumir esto. ¿Sí? Entonces queda organizado todo el material. Es bien importante planificar muy bien para poder tener un buen proceso de acompañamiento. Y la sistematización del taller de capacitación es simplemente a eso que está aquí, que aquí está el tema, el nombre del taller, la presentación, el objetivo, las ideas fuerzas, el marco teórico. O sea, lo que ya teníamos es complementarlo con los resultados que obtuvimos del taller. Si teníamos previsto que iban a venir 30, pues vinieron 40 o 20. Los asistentes tuvieron buena participación, si realmente se involucraron en todas las actividades, cómo fue esa participación, si fue activa. Entonces, de acuerdo a los resultados de la evaluación que encontramos, que a la gente le gustó mucho la metodología o no, el mayor porcentaje de los participantes comenta que la metodología fue satisfactoria. Bueno, de acuerdo a eso, pues hacemos los resultados, sacamos unas conclusiones y unas recomendaciones. Eso es lo que hacemos en la sistematización. Resultados, conclusiones y recomendaciones a todo esto que desarrollamos. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Esto es básicamente lo que vamos a trabajar pues, en nuestro proceso de acompañamiento en el tema que cada uno tiene a su cargo dentro de lo que es cultivos. Entonces, la idea es que en la próxima clase podamos mirar un ejemplo de esto y podamos adentrarnos ya un poquito más a lo que es taller y a los métodos
de participación para empezar a armar nuestros planes de capacitación. Entonces, ¿alguna inquietud hasta el momento? ¿Preguntas? De mi parte, no, profe.